Hoy martes 12 de febrero en Interfaz conmemoramos el Día de Darwin, celebración que busca promover la práctica de la ciencia y conmemorar la contribución de este científico al conocimiento de la humanidad. Para hablar sobre este tema y cómo han avanzado las ciencias biológicas en México, nos enlazaremos con José Solís Ramírez de la Universidad Autónoma Chapingo. Empresas y sociedad civil unen fuerzas para impulsar la ciencia y tecnología en México bajo la iniciativa Visión STEM para México. Te contamos de qué se trata. ¿Sabes qué es la ansiedad matemática? Te lo explicamos. Ana Luisa Guerrero nos cuenta todos los detalles de las audiencias públicas sobre la propuesta de reforma al artículo 3 en la Cámara de Diputados. El Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México dieron a conocer 5 nuevas rutas de transporte para estudiantes de esta casa de estudios. En nuestra sección cultural, empápate de la cultura japonesa en la Ciudad de México. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz que nos ven, que nos siguen a través del canal 14.2 y por supuesto de todas las plataformas también completamente en vivo de Facebook y de Twitter por parte de la Agencia Informativa de Educación de México y también por supuesto de toda la señal de televisión educativa. Es un placer saludarlos. Muy buenos días. Hoy, Ana Cris, un programa muy interesante donde analizaremos el perfil, por algo es el día, de uno de los científicos, de uno de los biólogos más trascendentales en la historia de nuestra humanidad. Así es, Omar, un personaje que verdaderamente cambió la historia de la ciencia para siempre. Y bueno, nos da muchísimo gusto siempre estar con ustedes en este programa que es su interfaz con el mundo de la educación, del conocimiento, la ciencia, la cultura y el arte. Saludamos con mucho gusto también a Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Bienvenidos. Además de sus teorías, reflexionar sobre la biología, reflexionar sobre nuestra forma de vida, nuestra evolución, nuestro desarrollo y por supuesto el que nos permita entendernos para poder convivir mejor, creo que es una de las mayores aportaciones de Darwin. Es uno de los científicos, uno de los biólogos más trascendentales precisamente porque forjó a partir de sus estudios, a partir de sus teorías, una postura muy distinta de cómo se veía la vida en aquel entonces, únicamente basado en los diámetros de la religión. Precisamente él puso sobre la mesa una nueva postura que en su momento fue muy criticada, incluso censurada por parte de los cuerpos que gobernaban en ese entonces, pues prácticamente las grandes potencias del mundo. No obstante, él mantuvo perenne su teoría, la defendió y hasta la fecha sigue siendo vigente. Un hombre fundamental para comprender muchísimo de lo que es nuestra naturaleza, a pesar de que estamos hablando de varios siglos atrás de su nacimiento y por supuesto también de las teorías que plasmó en escritos fundamentales que siguen siendo por supuesto vigentes, que siguen siendo estudiados y que siguen buscando ser entendidos. Además nos ha dejado sobre la mesa del análisis y del estudio que pues nuestro mundo, ya ni siquiera nuestro universo, nuestro planeta, el planeta Tierra, sigue siendo desconocido en muchas aristas, sigue siendo incomprendido en varias áreas de nuestro convivio. Por ejemplo, los océanos, los mares, todo lo que hay en nuestras profundidades, pues sigue generando a veces muchas sospechas de todo lo que desconocemos y que hay dentro de estas zonas, que además son mayoritarias en nuestro planeta Tierra y también, por supuesto, de nuestras especies. En fin, aún existe una gran inquietud de lo que somos, de cómo somos y hacia dónde vamos. Por ello, los biólogos como Darwin y biólogos que actualmente están en nuestro planeta, por supuesto, y estos estudios tan fundamentales, pues también les merecemos un día como hoy, que, bueno, pues se le pone precisamente la careta en nombre de Darwin. Así es, Omar, es que precisamente hoy, 12 de febrero, se conmemora el Día de Darwin,
Una celebración que busca resaltar, por supuesto, la contribución, como bien tú lo dijiste, de este gran científico a la biología, pero también en general promover la práctica de la ciencia. En nuestro reportaje del día conoceremos los aspectos que estudia esta ciencia y cómo las instituciones de educación superior en nuestro país abren espacios para investigaciones, análisis y estudio de la biología. ¿Sabes qué significa biología? Proviene del griego bios, que significa vida, y logia, que significa estudio. Entonces, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos en todos sus aspectos y propiedades. La biología es una ciencia exacta. A mi manera de ver, es una ciencia que engloba conocimiento general. Una de las ciencias que tiene que ver con todo. En la biología estudias a los seres vivos, lo cual implica todo. O sea, puedes estudiar desde los microorganismos, como las bacterias, las algas, hasta los grandes mamíferos. Como ciencia general, abarca aspectos básicos de la vida orgánica como la aparición de seres vivos y especies, sus condiciones, el proceso de reproducción y su desarrollo. Es la ciencia que describe y clasifica, que estudia el interior de los organismos y lo relaciona con otros, que explica los diferentes modelos de vida y características comunes para explicar lo que es la vida. Es como una ciencia que abarca todo el conocimiento. Puedes ver genética, puedes ver reproducción, puedes ver muchas cosas, todo relacionado con los seres vivos. Y entonces cuando lo ves como holísticamente, como todo tiene sentido y lo ves como, pues como debe de verse en realidad, ¿no? Desde todas las aristas de una manera integral. La biología tiene que ser una ciencia que se vincule con otras, o sea, tienes que entender cómo un organismo afecta a su ambiente. Pero y tienes que entender ese respeto por las especies y que somos una especie más. Los seres humanos necesitamos de la biología para poder comprender nuestra historia y nuestro entorno. La biología es un pilar en la investigación académica de nuestro país. Instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología abren un espacio a aquellos que su pasión sea el estudio de la vida. Por ejemplo, la máxima casa de estudios, además de su oferta educativa, cuenta con el Instituto de Biología, que integra los departamentos de Botánica y Zoología y el Jardín Botánico, mientras que el Instituto Politécnico cuenta con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la que recientemente se llevó a cabo el tercer Congreso Estudiantil de Biología, donde los estudiantes buscan destacar sus investigaciones más recientes en esta disciplina. Es esa inquietud de ver hasta dónde llega la biología, ver que no es solo lo más evidente, no es solo lo que nos enseñan en las aulas, ver cómo la biología interactúa con otras disciplinas, ver cómo la biología ayuda a tomar mejores decisiones o cómo debería de hacerlo, ver cómo comunicamos nuestro conocimiento a gente que no tiene la misma preparación que nosotros, gente que no tiene por qué saber de genes y de taxones. Creo que ese es el espíritu del Congreso. Pues es muy importante cómo ha avanzado la ciencia a partir de las teorías y los descubrimientos de Darwin y pues cómo sigue además todavía dictando toda una corriente biológica. Y lo que hemos venido platicando desde ayer, Ana Cristina, el impulso de las ciencias, en este caso de la biología, a los más jóvenes. Yo me acuerdo, y no culpo a nadie, mucho menos a mis queridos padres, que a mí me interesaba muchísimo la biología. De niño era una de mis materias y por cuestiones obviamente fuera de mi contexto, pues me fui hacia otras ramas de las humanidades, que obviamente estoy muy contento, pero sí me acuerdo que empiezas a desconocer a profundidad lo que es el conocimiento de las biologías, porque por supuesto tiene cierta complejidad matemática o de raciocinio, y bueno, pues de un camino, digámoslo así, te vas a las humanidades y entonces entras a otros. Pero
a otros niveles. Yo por eso muchas veces insisto en decir, las personas que no tienen nada que ver con ciencias, ¿cómo le haces para que los jóvenes se puedan impulsar estas materias? En fin, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. En 1809 nace en Shrewsbury, Inglaterra, Charles Robert Darwin, naturalista y autor de El origen de las especies. Bueno, ¿y qué te parece, Ana Cristina, amigos de Interfaz que nos están viendo? Vamos a regalar 5 ejemplares de este libro, del origen de las especies de Charles Darwin, a quienes se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, AIEDMX, Televisión Educativa. Ahí nos podrán encontrar, ahí podrán solicitar este libro y, por supuesto, hacérselos llegar de forma, lo pueden hacer por Twitter, por Facebook, por Instagram, a través de la Agencia Informativa de Educación de México, ahí lo pueden ver, y también a través de las direcciones de televisión educativas. Tenemos 5 ejemplares sobre este libro del origen de las especies de Charles Darwin. Y bueno, precisamente este programa lo estamos dedicando a ellos. Como mencionamos al inicio del programa, hoy conmemoramos el nacimiento de Charles Darwin, uno de los científicos que más aportó al estudio del origen de los seres vivos. Conozcamos más de la vida de este científico en la siguiente nota. Sobreviven solo los que se adaptan mejor al cambio. ¿Reconoces esta frase? Es del científico Charles Darwin, quien nació un día como hoy, pero del año 1809. Charles Robert Darwin, originario de Shrewsbury, Reino Unido, desde pequeño fue un niño curioso que pasó gran parte de su tiempo en experimentos químicos y coleccionando escarabajos, moscas, gusanos y todo lo que encontraba en las praderas. De joven estudió medicina, carrera de la cual desistió para cambiarse a teología. Fuera de clases, trabajó en estudios extracurriculares en geología y botánica. Charles terminó su carrera y se enamoró de otras disciplinas como la entomología y el arte. Poco a poco iba formando su bagaje científico. Aunque se perfilaba para una carrera en el sacerdocio, un viaje cambió el rumbo de su vida y de la ciencia en todo el mundo. En 1831, cuando Charles tenía 22 años, se embarcó en el Beagle, un barco de vela que tenía el propósito de explorar el mundo para completar trabajos de hidrografía. En 1836, 5 años después de zarpar, había recopilado datos por todo el mundo. Esto le permitió formular su teoría sobre la evolución natural, la cual fue publicada en 1859 en El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. En ella plantea la transformación de unas especies biológicas en otras de manera gradual, en contradicción con las ideas prevalecientes de la Biblia. Señala que todas las especies de animales y plantas actuales descienden de otras especies ya desaparecidas. Según esta concepción, el proceso mediante el cual se forman nuevas especies es la selección natural. La evolución se da por medio de la selección natural, lo que significa que el medio ambiente donde viven los seres vivos ofrece recursos limitados y los organismos compiten por ellos. Los que consiguen adaptarse mejor al medio lograrán mejores recursos y se reproducirán más y de mejor manera. Charles Darwin murió de un ataque al corazón en 1882. Sin embargo, a lo largo de la historia, sus teorías e ideas sobre la selección natural se han expandido más allá de la biología y han apoyado a otras disciplinas científicas. Pero sigamos analizando a fondo la importancia de esta ciencia, de la biología y por supuesto de las aportaciones de Darwin a toda la ciencia en general. Y para eso agradecemos mucho que nos tome la comunicación, este enlace, el doctor José Luis Ramírez. Él es jefe de la sección de mejoramiento genético del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muy buenos días, doctor. Es un placer tener la oportunidad de platicar con usted esta mañana y sobre todo en un día tan especial para la ciencia que es el Día de Darwin. Muchas gracias, Ana y Omar. Estamos aquí desde Chapingo con mucho gusto y pues sobre todo por el día tan grande de la celebración de este gran naturalista británico.
Platíquenos un poco, doctor, qué significa para ustedes como investigadores, como científicos que dedican su vida a estas áreas de la ciencia, la contribución que hizo Darwin. Claro que sí, con mucho gusto. Es muy importante las aportaciones de Charles Darwin. Charles Darwin, como lo mencioné, es un gran naturalista británico. Él fue quien propuso a la selección natural como la fuerza causante de la evolución de las especies. En otras palabras, él con sus estudios propuso la gran teoría de la evolución, cómo es que se ha dado el cambio en las especies desde el origen de la vida hasta tener animales superiores. Él, por su parte, en el momento en que propone esta teoría, nos hace factible desarrollar modelos que nos permiten simular situaciones de selección natural matemáticamente. Entonces, sus estudios pues sientan esas bases importantes que nos permiten a los genetistas, a la gente que se encarga del estudio de la biodiversidad, ampliar los estudios, ver, simular situaciones desde el inicio de una especie hasta los momentos actuales a través de la selección, y en este caso de la selección natural. Recordemos que él propuso el tema del origen de las especies, ¿verdad? A través de selección natural. Claro, ¿qué representó para esa época? Estamos hablando de 1800, los años 1800, cuando se genera este tipo de propuesta y que revolucionó y que fue muy criticado. ¿Cuál fue el aspecto histórico, el contexto histórico de Darwin en su momento? Bueno, Darwin, o sea, hay que reconocer ese gran trabajo que hizo al conocer diferentes especies en varias partes del mundo. Él realmente, desde, como tú lo mencionas, de 1800, en los 1800, en esos años, él propuso precisamente el origen de las especies a través de selección natural. Es un libro, ¿verdad? Sí. En particular, este libro él lo propuso, lo publicó por allá por 1859. Sí. Y este libro pues nos abre, ¿verdad? Nos abre un gran panorama en los estudios posteriores en términos de qué es lo que ha venido sucediendo con las especies animales. Entonces, su aportación pues, es básica, es eso que decimos que claro, nos abre el camino a los investigadores, a los biólogos, sí, a los genetistas, a los que nos encargamos de estos estudios. Claro. Y precisamente sobre ese camino, doctor José Solís Ramírez, queremos platicar más a fondo y sobre todo de lo que hacen ahí en Chapingo en estos momentos, y para eso le pedimos por favor que nos permita hacer una pausa para que regresando del corte nos dé mucho más detalles de cómo estas ciencias avanzan en la actualidad y en México. Claro que sí. Una breve pausa y regresamos con esta charla. Retomamos la comunicación con el doctor José Solís Ramírez. Hablamos sobre Darwin, sobre pues importante aportación que hizo dentro de la biología. Y bueno, el doctor José Solís Ramírez, quien se encuentra vía Skype, es jefe de la sección de mejoramiento genético del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, a quien por supuesto le agradecemos que esté con nosotros esta mañana en Interfaz. Doctor, la biología, ¿cómo ha evolucionado y desde qué aspectos lo aborda una universidad tan importante precisamente en estos estudios, desde la semilla, todo lo que significa el desarrollo del campo, por ejemplo, en nuestro país? En fin, muchas aristas, pero desde la biología, ¿cómo lo están abordando? Muy bien, pues hay que recordar que el proceso de evolución de las especies pues, nos ha dado origen desde que empezó la integración molecular hasta nuestros días con especies domésticas bastante evolucionadas, desde el punto de vista de la selección, sobre todo después de la aplicación de la selección natural de Darwin a la aplicación de la selección artificial ya por el hombre para el mejoramiento de las especies domésticas, particularmente para todas aquellas que producen carne, leche, lana, algún producto de utilidad para la nutrición de los humanos. En este sentido, pues el trabajo, las bases sentadas, el proceso que menciono, ha sido fundamental.
En la actualidad nosotros podemos hablar de que este proceso de evolución en las especies domésticas, como menciono, me refiero a las especies que nos proporcionan algún producto para el bien, ya sean productos, subproductos, que son aprovechables por los seres humanos. Pues aquí hablamos de un proceso bastante complejo, pero que nos permite esa utilidad de los productos. Entonces, el proceso de selección, de pasar de selección natural en muchos de nuestros animales, pasa a un proceso de selección artificial. Sin embargo, la selección natural y la selección artificial no están peleados del todo. Hay suma en ese sentido y podemos avanzar, a veces podemos retroceder un poco en el mejoramiento de las especies domésticas, por ejemplo, para el incremento en la producción de leche en cabras, en vacas, ¿sí? en ovejas, por supuesto, también, fundamentalmente, que son las que más se consumen en el mundo. Entonces, el mejoramiento actualmente, como lo llamamos, sobre todo a partir de 1935 aproximadamente, que un investigador norteamericano, Jay Lash, establece el mejoramiento genético moderno. Entonces nosotros tenemos que sentar las bases del actual mejoramiento de las especies domésticas para con este fin, a partir de los avances de Darwin, pero también hay que reconocer, y es imposible no mencionar a Gregor Mendel. Es decir, Mendel fue quien estableció las bases de la herencia con sus leyes, pero Darwin también hizo un trabajo, entre los dos nos dieron las bases realmente de lo que es actualmente la genética que da la diversidad animal y vegetal en todo lo que conocemos. Precisamente, doctor, me gustaría que profundizáramos un poco más en este aspecto. Por supuesto que Darwin, pues bueno, observó esta característica de la selección natural. Sin embargo, ¿cómo esto se relaciona con la genética? Y bueno, ahora que hemos avanzado tanto en estos estudios, incluso pues para desarrollar ya técnicas que pueden de alguna forma editar y modificar el genoma, platíquenos un poco cómo se relaciona un tema con el otro. Okay. Pues nosotros estamos hablando siempre del mejoramiento genético con fines de alimentación, básicamente. Nos interesa mucho la fauna silvestre, nos interesan los animales que existen en la naturaleza como parte de nuestros sistemas agroecológicos que se dan en el mundo, y es importante conservar toda esa biodiversidad, toda esa parte muy, muy relevante. Pero nosotros tenemos que enfocarnos como investigadores, como genetistas, en el mejoramiento de aquellos productos que son básicos para la alimentación de la gente. Y ahí viene el proceso de selección artificial, básicamente, como lo he mencionado, una selección donde nosotros, los genetistas, los mejoradores, los productores del ganado, hacen o toman las decisiones para escoger a los reproductores de la siguiente generación. Y de esa manera nosotros escoger a los mejores con base a técnicas, a metodologías, desde empíricas que se han dado hasta las más científicas, con toda una aplicación metodológica, matemático, genético, estadístico, que nos permite precisamente elegir con la mayor probabilidad, con la mayor certeza a los mejores animales para que procreen y nos den a las mejores crías que nos prometan más producción. Y aquí obviamente la selección genómica, por ejemplo, también juega un papel muy importante, ha venido a contribuir en las últimas décadas a la precisión del mejoramiento genético, a la precisión de elegir a esos mejores individuos. Sin embargo, todavía cuesta un poquito es más cara, ¿verdad? Y nos hemos mantenido la mayoría de los genetistas todavía en el mundo trabajando con genética clásica, la genética que nos permite una selección de el individuo como base del mejoramiento genético, ¿verdad? Considerando aquellos genes, y el gen hay que recordar que es la unidad de la herencia, considerando aquellos genes que están presentes en los mejores individuos para seguirlos reproduciendo a lo largo del tiempo. Claro. Y ayer se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, muy de la mano con lo que estamos platicando hoy. ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la ciencia, en áreas de biología, y cómo se ve reflejado en la matrícula en la Universidad de Chapingo? Es una excelente pregunta, porque nosotros hemos notado de una forma muy interesante, bastante relevante, diría yo, cómo la mujer, en nuestro caso nuestras alumnas,
han venido participando. No solamente se ha incrementado de manera significativa la matrícula de la mujer al campo de la agricultura en términos generales, hablamos de ganadería, ciencias agrícolas, forestales, pesqueras, en otros, pero en particular a las que actualmente trabajan más en la universidad, pues hemos notado un incremento muy importante, llegando casi a la mitad de la población estudiantil en la agricultura, cuando hay que recordar que en nuestras generaciones, un poquito antes, pues era difícil que existieran mujeres en esta área. Sin embargo, ahora el crecimiento en la matrícula de mujeres en la universidad ha crecido de manera significativa. Y eso obviamente nos da gusto por muchas razones. La fundamental es que eso es un indicador importante de la oportunidad para la educación de las compañeras, de las compañeras mujeres, de las alumnas en este caso. Y eso hay que celebrarlo, por supuesto, seguro que sí, eso es algo realmente valioso para el país. Esa equidad de género, esa igualdad en los derechos. Entonces, ellas siguen contribuyendo. Hay que recordar, en la historia tenemos mujeres que han contribuido. Pues enhorabuena. Claro. Enhorabuena en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y estamos en contacto muy pronto para seguir platicando de estos temas. Doctor. Un fuerte abrazo. Por supuesto. Gracias a ustedes, gracias Ana, gracias Omar. Hasta luego. Saludos a la audiencia. Gracias. Una pausa y volvemos. Sigamos hablando de ciencia y tecnología, y es que organizaciones empresariales y también de la sociedad civil presentaron la publicación Visión STEM para México. Recordemos que las siglas STEM vienen de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, un documento que busca impulsar estas disciplinas aquí en nuestro país desde estos sectores empresarial y social. La innovación científica y tecnológica tienen un papel determinante en los ecosistemas laborales, que demandan mejores competencias en ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas. En este contexto fue presentada la publicación Visión STEM para México, una guía práctica que, de acuerdo con sus autores, permite definir qué son las también denominadas áreas STEM y cuáles no lo son, a fin de que el término sea correctamente aplicado en políticas públicas o programas escolares dentro y fuera de las aulas. Logra una visión compartida de actores sociales que parece que no se hablan, ¿no? Por un lado está la academia y por otro lado están las empresas y por otro lado están los medios de comunicación, y este esfuerzo lo que busca es consensuar todo esto para un objetivo que son pues las niñas, los niños, los jóvenes de nuestro país. Para los expertos, la reestructuración de sistemas y aprendizajes arraigados y obsoletos involucrarán un largo proceso para el que parece no haber tiempo. En la conjunción de estas disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas están las herramientas adecuadas para resolver los problemas del siglo XXI, el cambio climático, el desarrollo sustentable, la pobreza, la desigualdad. Este esfuerzo incluye encarar y contrarrestar el rezago histórico de las niñas y mujeres en el ejercicio profesional de estas áreas. La economía de cualquier país deja de ser en automático menos competitiva si la mitad de su talento, el de las mujeres y las niñas, pues se queda desaprovechado cuando debería de sumarse a la capacidad de su sociedad para emplearse en las áreas que más empujan la competitividad y el crecimiento y el bienestar. Estadísticamente, las mujeres representan alrededor del 38% de talentos en las carreras de educación STEM, un rezago íntimamente ligado a una ideología de inequidad de género. La clave, insisten los investigadores, es el empoderamiento de la mujer. ¿A qué nos referimos de manera particular cuando hablamos de empoderamiento? A la capacidad de las niñas y las jóvenes de verse de una manera diferente, de cambiar la percepción sobre su futuro, de cambiar también la percepción sobre sus capacidades como chicas para ser mujeres ejemplares ellas mismas en un futuro no muy lejano, en estas áreas. La simple posibilidad de que las niñas conciban que ellas también son parte de ese mundo les permite empezar a ver que ellas son buenas, que les puede gustar y que además tienen un futuro. Visión STEM para México y expertos coinciden en la importancia de motivar y ofrecer a los niños las herramientas necesarias para explorar las áreas STEM. Hay un reconocimiento de que es necesario estimular el interés de la juventud, incluso de la niñez, por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
La importancia del desarrollo emocional en la niñez, y ese decir yo puedo es el factor decisivo que permite que las niñas y los niños en un futuro quieran estudiar ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. La incorporación de asignaturas como robótica a la currícula escolar o como actividad fuera del salón de clases ha resultado en una opción entretenida, divertida y viable en proyectos que se llevan a cabo en México. Nosotros creemos que hacer robótica y STEM es algo revolucionario porque nos permite cambiar esas etiquetas que nos hemos pegado a nosotros mismos de lo que el mexicano puede o no puede hacer, lo que las niñas pueden o no pueden hacer. Hay una gran labor en cómo revitalizar el aprendizaje. Estas nuevas necesidades y competencias se tienen que estimular de una forma divertida en la clase. Ya no queremos generar ciudadanos que solamente estén callados y sean obedientes. Queremos gente creativa, que se atreva a decir lo que piensa, que pueda pensar en mejoras. Bueno, pues ahí está una de las partes interesantes de los especialistas y gente muy involucrada en el desarrollo de estas áreas y estas habilidades del conocimiento. Pero ojo, este consejo les va a ayudar, estas alternativas. Si al intentar resolver un problema matemático te provoca tensión, preocupación o inquietud, es probable que sufras ansiedad matemática. ¿Quieres saber de qué se trata este padecimiento y qué recomendaciones dan los especialistas? Aquí te lo decimos. La ansiedad matemática es el temor, tensión o rechazo a esa ciencia. Se estima que 1 de cada 4 estudiantes de primaria la presentan, mientras que la estadística crece a 3 de cada 4 en preparatoria. El tema es importante de atender debido a que representa una de las mayores dificultades para el aprendizaje, un satisfactorio desempeño académico y un factor decisivo para que los jóvenes eviten carreras que incluyan a las matemáticas en su currícula. La ansiedad puede presentarse a temprana edad y en la mayoría de los casos es producida por el entorno a partir de creencias, actitudes y emociones. Cristina Esius, profesora investigadora de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, explica a la Agencia Informativa de Educación de México que las creencias son los conocimientos subjetivos adquiridos por los estudiantes a través de experiencias. También es la interacción con el entorno social y familiar. ¿A qué me refiero? A que tal vez los papás les inculquen a los niños o a los jóvenes de que las matemáticas son difíciles. Las actitudes es una predisposición evaluativa que puede ser positiva o negativa. La investigadora señala que las emociones son una respuesta a estímulos de las creencias y actitudes y que se manifiestan fisiológicamente como sudar o tener palpitaciones ante algún matemático. En coordinación con colegas de su institución y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bonn-Rhein-Sieg en Alemania, realizaron un estudio comparativo para conocer la tendencia de ansiedad matemática entre estudiantes mexicanos y alemanes. En general, pues descubrimos que los alemanes son más ansiosos que los mexicanos. En todos, tanto en actitudes, en emociones y creencias, los alemanes tienen una ansiedad o una afectividad negativa mayor. Los investigadores analizaron esta situación y la atribuyen a las diferencias culturales entre ambas naciones. Al considerar que la ansiedad matemática se transmite, la investigadora destaca la pertinencia de que se capacite en la materia a los profesores de primaria y a aquellos que se forman en las escuelas normales para evitar que la presenten o, en su caso, subsanarla si es que la tienen. Además, hace algunas recomendaciones. Puede ser que para disminuir un poco esa ansiedad matemática, se puede empezar con ejercicios sencillos. Si yo empiezo con un ejercicio sencillo y el alumno va adquiriendo cierta seguridad y voy aumentando gradualmente la dificultad de los ejercicios y el alumno va dándose cuenta que sí puede y que aunque cometa un error, después puede otro ejercicio similar y demás, va a disminuir esa ansiedad, ¿no? La doctora Cristina Esius señala que para hacer frente a esta situación es preciso que los profesores y estudiantes tengan claro que el buen desempeño en matemáticas es producto del esfuerzo. Es cierto que hay quienes tienen mayor habilidad para esta ciencia, pero cualquiera puede destacar con una pedagogía adecuada y trabajo constante.
Durante las sesiones de análisis de la iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional, estas audiencias públicas en donde se está analizando todas las aristas sobre este tema en la Cámara de Diputados, se habló sobre la garantía que debe tener la autonomía universitaria que será incluida en esta reforma. Las universidades tienen garantizada su autonomía en la reforma educativa que impulsa el gobierno federal. Durante el proceso de dictaminación de la iniciativa que reforma al artículo 3 constitucional, se incluye la fracción séptima que se refiere a la autonomía de las instituciones de educación superior pública. Como parte de las audiencias públicas que la Cámara de Diputados lleva a cabo para el análisis de la reforma educativa, el diputado Mario Delgado asumió el compromiso de que este precepto se mantenga en la Carta Magna. De que la autonomía universitaria se va a respetar absolutamente, no hay ninguna duda, tenemos la convicción en ello, no haber ni un paso atrás. La convicción por la autonomía universitaria va más allá de los partidos y es sin duda alguna uno de los baluartes que tenemos en nuestro país y vamos a mantenerlo y a reforzarlo y a respetarlo siempre. La autonomía universitaria se refiere a la independencia política y administrativa de las instituciones públicas respecto a factores externos, en las que se preserva su facultad para autogobernarse, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. Que las universidades y las demás instituciones de educación superior públicas autónomas se regirán por sus leyes específicas, tal como lo señala hoy en día la Ley General de Educación y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En audiencia con los diputados, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Ponda, refirió que las universidades buscan contribuir a los propósitos educativos del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la educación superior sea obligatoria. La dimensión del crecimiento del sistema de educación superior para alcanzar la universalización exigirá de un esfuerzo inédito del Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno y de todos los actores educativos implicados. Esfuerzo no solo en materia presupuestaria, sino para el acuerdo de políticas y programas con visión de largo plazo que hagan efectivo el derecho a la educación en este nivel, y saben que cuentan con la NUYES para este propósito. El planteamiento de la Administración Federal contempla la universalización de la educación, el nivel inicial hasta superior. Para ampliar la cobertura, plantea el incremento de las matrículas de las instituciones actuales hasta en 10%, así como la creación de 100 universidades públicas en las zonas en las que más se requieren en el país. Por supuesto, le tendremos toda la información aquí en Interfaz y también en Dubái por la noche a las 9 con mi compañero Enrique Lascano, precisamente todo lo que está sucediendo a lo largo de estos días, porque es muy importante entender lo que está sucediendo ahí en este cambio estructural en lo que es las leyes en materia educativa. Y ayer continuaron las audiencias también públicas de análisis de esta iniciativa en la Cámara de Diputados con la participación de diputados locales, federales y senadores. En esta ocasión hablaron sobre la importancia de impulsar la ciencia, tecnología e innovación en las escuelas. El trabajo legislativo para el análisis de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue su curso. La 4ª audiencia pública convocó a diputados locales y federales, así como senadores, quienes presentaron diversas propuestas para enriquecer la iniciativa que busca hacer de la educación una palanca de desarrollo para México. Logremos hacer de la educación en México ese vehículo de progreso, ese vehículo de libertad, ese vehículo de futuro viable para nuestro país. Sé que podemos hacerlo, sé que podemos lograr un acuerdo. ¿Qué mejor logro para esta etapa de nuestro país que una reforma educativa de acuerdo, de largo aliento, en donde todas y todos pongamos el mejor contenido posible? Sé que lo podemos lograr. Los legisladores destacaron la necesidad de planear diversas vías de trabajo centradas en el nuevo marco normativo, la práctica y evaluación docente, el fortalecimiento de las escuelas normales, contenidos y cambios curriculares, lo relacionado a la infraestructura educativa, la supervisión y gestión escolar, así como la gratuidad de la educación, entre otros. Las propuestas aquí vertidas se pueden agrupar, pienso yo, en diversas áreas y temas de trabajo. En primer lugar, las leyes.
No hay duda de que necesitamos, sí, un nuevo marco normativo adecuado y en consonancia con el proyecto de la Cuarta Transformación. Durante el debate hicieron énfasis de la importancia de que el Estado impulse una agenda científica, tecnológica y de innovación relacionada con los temas prioritarios para el país, como alimentación, salud, energía o medio ambiente. Consagrar a nivel constitucional el derecho a la ciencia no es solamente el derecho a beneficiarse de los productos materiales de la ciencia y la tecnología, sino también de sus aplicaciones. Asimismo, es un derecho a beneficiarse del método científico y del conocimiento científico, sea para dar mayor capacidad a la toma de decisiones personales o para diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia. Legisladores de oposición hicieron hincapié que el marco legal se engrandezca con las propuestas de otras iniciativas que en la materia han presentado diversos grupos de la sociedad civil organizada y grupos parlamentarios, como la que en días recientes propusieron PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Nosotros creemos que esta iniciativa que presentamos es constructiva y sí, también es opositora. Y es opositora a la desigualdad y a la inequidad de la distribución en la calidad del servicio educativo. En respuesta, legisladores de Morena enunciaron cada uno de los rubros de la iniciativa presidencial, entre ellos la equidad y la universalidad de la educación, desde el nivel inicial hasta el superior. El nuevo modelo educativo que se propone pasa por esta reforma constitucional que propone que los cimientos, los pilares de este cambio profundo pues sean los principios, el principio de la universalidad, donde nadie quede excluido de este derecho humano fundamental, el de la equidad, donde se reconocen todas las desigualdades habidas y por haber en nuestro país. En representación de la Secretaría de Educación Pública, asistió Luis Humberto Fernández Fuentes, Autoridad Educativa Federal de la Calidad de México, quien reconoció este ejercicio de diálogo que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados para alcanzar una reforma basada en el consenso de todos los actores involucrados en la educación. Este debate parlamentario abierto y honesto es la muestra de lo que Torres Bodet señalaba, en educar para la democracia, en la más democrática de todas las formas. Es el esfuerzo de todos para el bien de todos. Este miércoles 13 de febrero se realizará la 5ª audiencia pública en la que participarán miembros de la sociedad y organismos nacionales e internacionales enfocados a temas educativos. Y bueno, llegó la hora de viajar por el mundo durante Interfaz y lo hacemos a través de la experiencia de diferentes miembros de la comunidad académica, de la comunidad del sector educativo. Y en esta ocasión, pues vamos a viajar desde Colombia hasta México. Así es que nos acompaña en el estudio María Alejandra Ortiz Gómez. Ella es precisamente colombiana de Cúcuta y está cursando parte de sus estudios en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional aquí en México. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy bien. Pues bienvenida María Alejandra, un placer saludarte. Qué gusto que estés por acá, platícanos, ¿qué es lo que te hizo venir a México? Uy, yo creo que llevo como muchos años esperando hacer una movilidad académica. Claro. Y pues estuve averiguando sobre varios países de Latinoamérica. Y creo que la cultura y la comida, que es totalmente diferente a la de Colombia, fue la que me motivó más a venir acá al país. Claro. Y pues un proceso muy largo, tanto de parte de mi universidad en Cúcuta, la Universidad Francisco Pablo Santander, como el Politécnico, porque hago como el balance de todo lo que llevé, todo el tiempo que estuve en la universidad, ya estoy a tiempo de graduarme, hice ponencias, pertenezco a un semillero de investigación y siempre la motivación de poder salir y poder hacer una movilidad fue la claro. que me llevó a... Precisamente, ¿cómo se gestiona ese tipo de movilidades en tu universidad? Supongo que tienen movilidades con otras universidades del mundo, pero bueno, en este caso la del Politécnico. ¿Qué requisitos tuviste que
pues, que entregar a tu universidad para que precisamente se formalizara esta relación con el Politécnico? Pues de hecho mi universidad fui la primera persona de la universidad de origen al Politécnico. Ah, muy bien. Pero entonces sí fue un proceso largo y de espera y de muchos nervios porque claro. pues entregaba papeles, me pedían que tener un promedio por arriba de 4, es de 1 a 5. Haber hecho ponencias o pertenecer a algo dentro de la universidad de origen y pues pertenezco a un semillero de investigación y eso me ayudó mucho a surgir y a estar dentro de la... ¿Y qué te decían del Politécnico? ¿Cuáles fueron las guías que recibiste cuando investigaste y dices, a ver, ¿qué es el Instituto Politécnico Nacional? ¿Qué fue lo que te dijeron sobre este cuando empecé a buscar por internet me emocioné mucho al saber que es una de las mejores universidades públicas y que tiene un campus tan grande, y cuando llegué fue mucho mejor aún, porque pues es excelente, es el Instituto Politécnico es como ahora mi segunda casa, mi segundo hogar. Sí, es emocionante pertenecer al Politécnico. Claro. Alejandra, cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a México, porque pues muchos tenemos ideas e incluso si ya habías venido antes de visita, no es lo mismo que vivir aquí, que estar en contacto con los jóvenes día a día en la escuela, que pues adaptarte a una rutina, al transporte público, al caos de la ciudad. ¿Qué fue lo que más te causó un impacto? Pues de hecho es un caos total, pero vengo de una ciudad muy pequeña, claro. Entonces venir a un lugar tan grande me emociona demasiado. Pero las palabras son totalmente distintas, la comida, el picante también, pero es muy, muy rica. Sí. Y cambié las arepas por las tortillas. Y creo que lo que más me emociona es la cultura, aprender de toda la cultura que la tienen demasiado marcada. Claro, vemos ahí imágenes en televisión de ya tienes un mes en México, te faltan todavía otros 5 meses, regresas hasta julio, ¿no? Nos comentabas. Sí, y bueno, pues vemos que ya has estado en Teotihuacán, obviamente en el centro histórico, Chapultepec, el Monumento a la Revolución, en fin, estos lugares, ¿cuáles son los que más te han gustado en este primer mes? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de una Ciudad de México que, por ejemplo, aunque en efecto es caótica por sus dimensiones, como muchas otras urbes internacionales, pero está considerada por varios analistas o estudiosos como una de las ciudades que más se visitan en los últimos años? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Yo digo que las personas son muy amables y son como los colombianos, tenemos esa amabilidad. Y creo que el lugar que más me gusta y me emociona es Chapultepec. Tiene tantas cosas en un mismo lugar que no te aburres nunca. Que de hecho he ido como 2 fines de semana a conocer el zoológico, el castillo, el Museo de Antropología. Y pues es hermoso. Ciudad de México es hermosa. Estoy enamorada de ella. Seguro que no te la pasas solo paseando por la ciudad. No. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia académica. ¿Cómo has sentido el Instituto Politécnico Nacional? ¿Cómo lo comparas con tu escuela? ¿Y qué es lo que crees que te va a fortalecer estar en? De hecho, sí estudio de lunes a viernes. Tiene un nivel académico muy diferente al que tengo en Colombia. Aquí es como más de lectura, de aprendizaje. Y me ha gustado retarme de ver cosas totalmente distintas a las que veía en Colombia. Pues las clases sí son totalmente distintas porque en Colombia estudiaba de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Acá estudio de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entonces eso sí. Pero, y estoy haciendo prácticas en una empresa. Mira qué bien. Entonces eso también me agrada mucho porque no solo estoy en el ámbito educativo, sino que también estoy aprendiendo de las empresas mexicanas. Claro. Y me agradan mucho mis materias, de hecho tengo una materia que se llama Estudios Regionales de Europa y Estudios Regionales de África y Medio Oriente. Y los profesores son excelentes. Yo creo que México y el Politécnico tienen mucho que dar
demasiado para sus estudiantes, tanto nacionales como los extranjeros. No, pues palabras sin duda muy interesantes. Ya para finalizar esta entrevista, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Pues a partir de esto, ¿qué esperas a nivel futuro tuyo, profesional, de vivencia? ¿Te gustaría quedarte en México, por ejemplo, a vivir, a trabajar, o hay que regresar forzosamente a tu escuela y quizá buscar otras movilidades a otras partes del mundo? Pues sí debo regresar para graduarme, pero espero conocer muchas partes del mundo, pero sí quiero radicarme por un tiempo en Ciudad de México. ¿Sí te gusta? Quiero seguir estudiando, estoy buscando mirar mis maestrías con el Politécnico. Claro. Pues qué maravilla. Muchísimas pues muy bien, María gracias. Alejandra Ortiz Gómez, te recibiremos aquí siempre con los brazos abiertos. Ella pues es estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Está estudiando en la Escuela Superior de Comercio y Administración de esta universidad. Muchas gracias por habernos Muchas acompañado gracias a el día de ustedes. hoy. Mucho Primero éxito. los éxitos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pues vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos a la parte final de Interfaz. En 1899, España vende a Alemania los archipiélagos de las Carolinas, Marianas y Palaos. En el año 2000 muere Charles Schulz, dibujante estadounidense, creador de Snoopy. Iniciamos la sección Cultura aquí en Interfaz, y en México se encuentra un espacio donde podemos sentirnos cerca de la cultura japonesa. Las cámaras de la Agencia Informativa de Educación de México visitaron la Embajada de Japón en nuestro país y les preparamos un reportaje especial sobre este hermosísimo recinto. Japón, la tierra del sol naciente, se ubica al este de Asia. Es el segundo más poblado del continente después de China. Situado en el Océano Pacífico, frente a las costas de China y Taiwán, se conforma por un archipiélago de 6.852 islas. Entre tantos elementos, la cultura japonesa sobresale de los demás países asiáticos. La educación, honestidad, respeto, disciplina y trabajo constante son valores con los que los habitantes conviven día con día. En México se encuentra un espacio donde podemos sentirnos cerca de la cultura nipona. La relación México-Japón surgió desde la época de la conquista, pero fue en 1888 cuando ambas naciones acordaron un tratado de amistad, navegación y comercio. Como resultado, se produjo un flujo migratorio entre ambos países. México y Japón tenemos una larga historia de la amistad de más de 400 años. Y justo el año pasado festejamos el 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, las cuales fueron muy fructíferas. Y no solamente en el ámbito económico las relaciones bilaterales se han fortalecido, sino también en el ámbito de cooperación. En 1952 se estableció la Embajada de Japón en México y asimismo la Embajada de México en Japón. Bueno, primero se coloca en la capital de México, representando el gobierno de Japón, para facilitar cualquier comunicación oficial entre los dos gobiernos, ¿verdad? Y dentro de la embajada hay varias secciones como política, de economía, de consular, y nuestra sección es cultural. De este intercambio, el ámbito cultural ha tomado fuerza en nuestra ciudad. Música, exposiciones y muestras de cine son algunas de las actividades que podemos disfrutar a lo largo del año en distintos espacios. Nosotros realizamos actividades culturales en varias partes de México para que los ciudadanos mexicanos conozcan más sobre la cultura japonesa. A lo largo del intercambio cultural entre los dos países se ha aumentado mucho la demanda o el interés de viajar a Japón. Se puede decir que el creciente interés de los mexicanos hacia la cultura nipona se debe al acercamiento a la industria del entretenimiento. Según mi opinión, hay varios elementos
atractivos sobre la cultura japonesa, pero especialmente la cultura pop atrae más a los ciudadanos mexicanos. Por ejemplo, anime, manga, la canción J-pop y también el videojuego. Asimismo, pues, la gastronomía japonesa también es un elemento muy importante. Y también nosotros creemos que el deporte es un elemento muy importante. Me alegro mucho de saber que a muchos mexicanos les guste la cultura japonesa. Así como la cultura es un elemento importante en ambos países, la educación también es fundamental dentro de las relaciones bilaterales. El Ministerio de Educación, Cultural, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón, que es en japonés Monbu Kagakusho, a través, como equivalía a la Secretaría de Educación y Cultura en México, ¿verdad? Y este ministerio, Monbu Kagakusho, a través de la Embajada del Japón en México, ofrece varias becas que puedan aplicar los mexicanos. Las becas para mexicanos interesados en estudiar en instituciones de educación superior pueden hacerlo a través de programas a nivel técnico y nivel universitario. Asimismo, en nuestro país existen instituciones educativas que se dedican a la enseñanza de este idioma. Hay muchas instituciones de idioma japonés en México y la información puede encontrar a través de nuestra página web. Y también la Fundación Japón está promoviendo mucho la enseñanza del idioma japonés, la cual ofrece una herramienta de aprendizaje de idioma japonés online, además de manera gratuita. Para saber más sobre eventos culturales, becas, boletines, datos culturales o quieres acercarte a alguna institución para aprender japonés, te recomendamos visitar su página en internet, su perfil en Facebook y en Twitter. Pues ahí está una muestra, Ana Cris, de las grandes oportunidades y variantes que hay para que nuestros jóvenes mexicanos puedan estudiar en otras partes del mundo. Por supuesto, Japón, un país entrañable, muy cercano a México históricamente, además de otros aspectos como el comercial, como el social, pues por supuesto también está de forma muy certera y muy cercana a la parte educativa. Así es, Omar, no cabe duda que una de las maneras más ricas de poder conocer otras culturas es precisamente aprendiendo parte de sus rasgos, como por ejemplo puede ser el idioma japonés o puede ser adentrarse en todos estos aspectos que nos comentaba esta funcionaria de la embajada en la nota, como lo son, pues cómo funciona su cultura, cómo funcionan sus tradiciones y todos esos componentes que además de Japón han permeado muchísimo la cultura occidental, sobre todo en los jóvenes en este momento. Una sociedad cercana a la mexicana, pero también muy distinta y eso enriquece muchísimo a ambas sociedades. Así que bueno, pues ahí están los datos, por supuesto, si quiere seguir esto que acabamos de comentar, los datos que comentó la agregada cultural de la Embajada de Japón en México, siga la nota también por redes sociales. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. En 1991, Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión. La poeta Rocío Cerón celebrará la 9ª edición de su festival Poesía Interdisciplinaria Enclave, evento que busca crear un espacio para generar espectadores críticos. Veamos los detalles. Rocío Cerón es poetisa, ensayista y editora nacida en el Distrito Federal en 1972. Desde hace 9 años creó Enclave, un festival de poesía que surgió a partir de cuestionarse la relación entre la poesía y las artes visuales, sonoras y escénicas. Entonces, lo que en realidad hace Enclave es tomar lo que sucede, digamos, el pulso de lo que está sucediendo hoy en día, que es la relación entre la poesía, por ejemplo, en este momento la poesía y las artes digitales, la poesía en plataformas múltiples, ¿no? Con muchos trabajos que tienen que ver con el arte sonoro, con el performance, etcétera, y cuestionarnos dónde está esa fricción y dónde está ese roce entre la poesía, el lenguaje textual, poético,
y otros lenguajes que a su vez también amplifican o expanden el propio poema. Espacio para generar espectadores críticos, gente que se interese en la poesía, pero también en la experimentación con otros lenguajes o disciplinas artísticas. Basta hacer una revisión de las vanguardias para darnos cuenta que la poesía siempre ha sido el espacio de experimentación primaria de todas las artes, ¿no? Desde la época de los trovadores, en Francia en el siglo XIII, o pensemos más atrás, desde los cuadrados mágicos, ¿no?, de Cimas de Rodas, esta imagen del poema como un espacio también plástico, pues ha estado a lo largo y ancho, incluso oral, sonoro, musical, ha estado presente a lo largo de la historia de la poesía. Este festival cuenta con unas clínicas de imaginación poética en las que estudiantes de diversas universidades relacionadas con las artes tendrán la oportunidad de conocer el trabajo de poetas con trayectorias consolidadas y establecer un diálogo directo y próximo para conocer sus procesos creativos. ¿Cómo son sus procesos creativos? ¿Cómo es que el proceso creativo, por ejemplo, de alguien como Ricardo de Armas, que va a ser uno de nuestros invitados? Él es artista sonoro, pero es chelista. ¿Cómo llegó desde el cello a la música electroacústica y luego a trabajar con la voz y con el lenguaje para crear estos poemas sonoros, ¿no? Y cómo ha encontrado la relación entre la voz, el lenguaje y el sonido para crear su obra. En esta edición se realizarán las clínicas de imaginación poética en el Centro Cultural España del jueves 28 de febrero al sábado 2 de marzo en un horario de 11 a 14 horas. Pero se pueden inscribir y de hecho se tienen que inscribir desde ahora, porque como hay cupo limitado, en la página del Centro Cultural de España, ahí está justo el formato y el link para que lo puedas llenar y te puedas inscribir. También contarán con mesas redondas para poder tener retroalimentación con el público dentro de la Feria del Libro de Minería, presentaciones en el ciclo La Habitación del Ruido, en el claustro de Sor Juana, y en el Talismán, espacio de arte sonoro en el centro, y cerrarán en el espacio X del Centro Cultural de España. Las personas que van a estar son Mónica Leiva, que viene de Guadalajara. Ella es artista visual y también trabaja con la poesía visual y con la poesía oral. Estará también Ricardo de Armas, es un poeta argentino, también compositor y músico, director del Festival de Bahía Insonora en Bahía Blanca, en Argentina. Estará también Tilsa Ota, una poeta peruana que hace videopoesía. Estará Jair López, que trabaja entre el arte sonoro, la experimentación sonora y la poesía. Cabe mencionar que todas las actividades de este festival son gratuitas. Y bueno, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller encabezó el homenaje al poeta José Solón Argüello Escobar en el marco del Festival de Letras de Tepic. José Solón Argüello Escobar fue un maestro y político mexicano de origen nicaragüense, dedicado a la poesía y a la defensa de la democracia. El autor de El grito de las islas y Cosas crueles nació en León, Nicaragua, en 1879. 17 años después, llegó a México. Trabajó como periodista en Mazatlán y fue director de la Escuela Superior Primaria en Tepic. Durante su labor docente, Solo Argüello enseñó a los niños los conceptos de la libertad de expresión y defensa de sus derechos. Tengo la certeza de que las universidades contribuyen de manera fundamental en la generación de miradas de construcción y de construcción de lo que Piaget llama las realidades posibles, que al final es lo que permite avanzar para transformar la realidad más concreta, inmediata y plausible. El poeta fue nombrado secretario privado del entonces presidente Francisco I. Madero. Sin embargo, tras el asesinato del autor del lema Sufragio efectivo, no reelección, Argüello organizó una guerrilla que operó en la región de Tepic contra el movimiento huertista. El autor de poemas como El verso rebelde, Las brujas y La línea azul fue fusilado en 1913 entre los kilómetros 60 y 62 del ferrocarril México-Querétaro. Él es el autor de su propia novela. Ese es su poema más heroico, el que no se escribe, el que se vive, Esa es la intensidad de Solón Argüello y con ese amor y pasión logró hacer esta revista que hoy tengo la fortuna de venir a traer aquí. La vida de Solón Argüello emociona a quien la conoce, emociona por el idealismo exacerbado, quijotesco, por los detalles de
un hombre de los que ya no hay, un iluso, un soñador. Más de 100 años después, Solón Argüello es recordado con el libro Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncios, de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y coeditado por la Universidad Autónoma de Nayarit, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma Metropolitana. Obra que tiene como objetivo recordar al poeta y periodista nicaragüense por su importancia en la literatura y cultura del antiguo territorio de Tepic, al ser fundador de la revista Tepic Literario. Hicimos este trabajo con mucho cariño, esperando que nuevas generaciones de historiadores, de literatos, de estudiosos de la historia de su estado retomen nuevos hilos y completen lo que nosotros no podemos agotar, porque no somos expertos de todo. El libro Tepic Literario, revista mensual de literatura, variedades y anuncio, es un trabajo de investigación y fue presentado durante las actividades de la 4ª edición del Festival Letras en Tepic. Pues un gran festival, Ana Cris, un gran festival que me da mucho gusto que año con año retoma más fuerza, más participantes, más escritores. Y de bueno, tenemos por supuesto la FIL, Feria Internacional de Guadalajara, ya con una gran reputación, pero nunca van a sobrar este tipo de festivales, sobre todo cuando ponen sobre la mesa lo que es la literatura. Así es, y además ya se está convirtiendo en un referente. Tenemos grandes eventos de las letras en nuestro país, tenemos las ferias del libro de Guadalajara, de minería, que también ya está por iniciar, pero el Festival de las Letras de Tepic pues también está cobrando un lugar, y además en un lugar de la República en donde también se vuelve un polo cultural y en un escenario inmejorable. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el final de Interfaz, no se lo pierdan. En 1961, la Unión Soviética lanza la sonda Venera 1, con el objetivo de sobrevolar el planeta Venus. Y como parte del programa Sendero Seguro, el Instituto Politécnico Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México dieron a conocer 5 nuevas rutas para estudiantes de esta casa de estudios. En septiembre del año pasado, el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el Sistema de Movilidad 1, implementó el programa Sendero Seguro. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad académica en el trayecto de la casa a la escuela. Ahora, 5 meses después, el director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez, dio el banderazo de salida a 5 nuevas rutas de transporte que forman parte de este programa. Para el Politécnico, la atención a nuestros estudiantes y en general a nuestra comunidad es un tema de la mayor prioridad. Implica, entre otros aspectos, procurar las mejores condiciones dentro de nuestras instalaciones, al mismo tiempo que buscamos que el acceso a ellas se dé en las mejores condiciones de seguridad y con una menor inversión de tiempo y dinero. Nuestra alianza es un apoyo a la comunidad politécnica con un servicio de transporte de primera calidad brindado por RTP, mediante un transporte seguro para quienes se trasladan en horarios complicados y en rutas que requieren un acompañamiento más cercano y accesible a quienes cuentan con capacidades diferentes. Afirmó que para complementar las rutas de seguridad, un miembro de la comunidad politécnica acompañará el trayecto de los jóvenes. Aquí es muy pertinente mencionar que en estas primeras etapas, en todos los autobuses va un representante, un miembro de la Secretaría General, quien está acompañando a los pasajeros en cada una de los viajes que hacen estos vehículos de RTP, y demuestra la preocupación que tenemos en el Politécnico por la seguridad de nuestra comunidad. Tanto para el Gobierno de la Ciudad de México como para el Politécnico es de las prioridades más sensibles que tenemos, la seguridad de las personas y en este caso la seguridad de la comunidad politécnica.
También destacó la alianza realizada con el Sistema de Movilidad 1 y el Gobierno de la Ciudad de México e indicó que el servicio de transporte dispuesto mejorará la calidad de vida de los estudiantes. Como director general del instituto, tengo la certeza de que la alianza que estamos formalizando mediante el convenio correspondiente es un primer paso para construir nuevos espacios de colaboración en beneficio de todos. Quiero agradecer la disposición de RTP, en particular a su director general, para otorgar un servicio exclusivo que circulará en las rutas del programa Sendero Seguro de RTP, ubicadas en el polígono que concentra el mayor número de estudiantes y trabajadores politécnicos. Estoy seguro que el servicio de transporte que han dispuesto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los estudiantes que en un futuro no muy lejano podrían formar parte de los cuadros de talento especializado que requiere la movilidad en la Ciudad de México para superar los desafíos que enfrenta. Las rutas que se recorrerán son de Metro La Raza a la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas con una parada en el CECIT número 6 Miguel Otón de Mendizábal. De Metro La Raza a la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas con una parada en CECIT número 12 José María Morelos. De la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas al Metro La Raza con una parada en el descenso en el Metro Buenavista. Del Metro Indios Verdes a la Escuela Superior de Turismo con paradas para el descenso en las Escuelas de Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, de Física y Matemáticas Superior de Cómputo y la Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. De la Escuela Superior de Turismo al Metro Indios Verdes con ascensos en la Escuela Superior de Cómputo, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Escuela Superior de Física y Matemáticas y en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán. Para utilizar el servicio de transporte, los miembros de la comunidad estudiantil deberán mostrar una identificación expedida por el Instituto Politécnico Nacional. Pues esta movilidad con seguridad en una zona muy importante, un polo muy importante como lo es la Gustavo Madero, donde se encuentra no solo el Politécnico Nacional en su campus Zacatenco, sino también lugares muy importantes como lo son, por ejemplo, la Basílica de la Basílica de Guadalupe, en fin, lugares importantes en la salida, lo que es Insurgentes, que te conecta directamente con Teotihuacán, un polo turístico y, por supuesto, con lo que es el estado de Hidalgo. Exactamente, y que estas iniciativas salgan de las instituciones educativas es valiosísimo para cuidar a los estudiantes de nuestro país. Pues así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana y el resto de la semana por Televisión Educativa. Gracias, nos vemos mañana. Pasen un excelente martes. Gracias a Griselda Yebra, que se encuentra en la Lengua de Señas Mexicana. Nos vemos con más temas mañana temprano.